Capítulo 35. Oportunidad de una profecía. Un rugido áspero y espeluznante rasgó el aire, sacudiendo las rocas y agitando las aguas poco profundas con su pura fuerza. Lanzas de marfil tan grandes que empequeñecieron las casas se lanzaron hacia arriba para aplastarse y cavar en la tierra donde una mujer con cabello rojo llameante yacía impotente. Solo un momento antes de que las garras pudieran perforarla, un destello de oro apareció frente a ella para arrebatarla de una muerte segura. El tiempo se ralentizó cuando Minato agarró el hombro de su esposa exhausta, los dedos mordiendo su carne mientras la levantaba del suelo. Miró las garras que se acercaban, notando su superficie áspera, los profundos cortes que las marcaban, cada corte más profundo que su propia cabeza, las puntas aún tan afiladas como agujas. Chakra parpadeó en su estómago, y estaba a punto de teletransportarse cuando hubo otro destello de oro. Se dio cuenta vagamente de que las enormes garras se habían detenido momentos antes de que los hubieran ensartado a ambos. Parpadeó, mirando a su esposa, luego a la silueta en llamas que de repente estaba frente a él. Era un joven con cabello que se movía como el fuego, todo su cuerpo envuelto en luz dorada, un abrigo hecho del mismo oro brillante volteado sobre su hombro. Minato parpadeó de nuevo y se dio cuenta en una neblina de que todo era chakra puro, más denso que cualquier cosa que pudiera imaginar. Y se notó. ¡Qué poder! El joven estaba conteniendo la ira del Kyuubi con un solo brazo levantado. Con un pequeño movimiento de la mano, el Kyuubi se vio obligado a retroceder, su cuerpo conectando una línea recta con el paisaje, devastando millas de espesos bosques. El demonio se puso de pie de un salto en un instante, pero luego, para total desconcierto de Minato, el suelo brilló en oro bajo el zorro y se congeló en su lugar. El extraño levantó uno de sus dedos y lo sacudió como si simplemente estuviera regañando al Kyuubi por su mal comportamiento. Abajo, ladró, y Minato observó con los ojos muy abiertos cómo aparecían varias puertas Touri gigantes. Se estrellaron contra el Kyuubi, inmovilizando todas sus extremidades, el suelo tembló cuando su cuerpo fue aplastado. Buen chico. Ahora despierta, Kurama. Un movimiento de los dedos del hombre, otro destello dorado bajo el Biju, y el ardiente fuego rojo del infierno de los ojos del zorro se atenuó incluso cuando el mar de intenciones asesinas que lo rodeaba se detuvo, casi en confusión. Los tomos giratorios que rodeaban sus pupilas primero se ralentizaron y luego se desvanecieron. El zorro parpadeó, sus ojos se abrieron con sorpresa antes de fijarse en el extraño. Dejó escapar un gruñido y se revolvió contra sus ataduras, pero el sello lo sujetó con fuerza. Después de un intento violento más, el zorro se rindió. Ahora, volvamos al negocio, murmuró el extraño, y finalmente se dio la vuelta para mirarlos. Minato observó al hombre con sospecha. Gruesas marcas de bigotes estaban en las mejillas del extraño. Sus ojos estaban bruñidos con pupilas cruzadas, y el color rojo alrededor de sus ojos, junto con lo que Minato sabía que era el chakra de la naturaleza, lo anunciaba como un sabio genuino. El chico se movió nerviosamente de un pie a otro bajo su escrutinio, luego pareció estabilizarse y envió una amplia sonrisa a él y a Kusina. La marca roja alrededor de sus ojos se desvaneció, las llamas doradas parpadearon a su alrededor cada vez más lentamente hasta que gradualmente se extinguieron casi por completo. Solo una llama dorada se arremolinó perezosamente en el hombro del niño. Minato se tomó un momento para observarlo. Un hombre joven, tal vez de unos 18 años. Su cabello era rubio y puntiagudo, y ahora que no eran rojos con las pupilas cruzadas, sus ojos eran azules como un cielo despejado. Las extrañas marcas en sus mejillas no habían desaparecido por completo con su transformación, sino que se desvanecieron en líneas delgadas. Una capa familiar con patrones de llamas negras en el borde estaba cubierta sobre un mono naranja y negro. Para sorpresa total de Minato, la insignia de Konoha estaba grabada con orgullo en el protector de la frente del niño. Frunció el ceño. Estaba seguro de que nunca lo había visto antes. El niño movió las manos y los ojos de Minato se dirigieron hacia el pequeño movimiento alarmado. Sostenía un pequeño bulto blanco en una de sus manos del que no se había dado cuenta hasta ahora. Algo se agitó bajo la cubierta blanca, y un grito de disgusto gorjeó en el aire, resonando entre los acantilados.
El niño miró sus brazos y lentamente comenzó a calmar el pequeño bulto, murmurando suavemente en el suave tejido. Kusina inmediatamente se puso rígida, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta horrorizada. Dejó escapar un sonido ahogado, apartó el brazo de Minato y se lanzó hacia adelante en una táctica desesperada. Naruto. Devuélvelo. No lo lastimes. Hubo un momento en el que le robaron el aliento, un momento en el que Minato simplemente no pudo comprender la situación, pero luego vino el entendimiento, y con él una resolución ardiente. Entró en acción, uno de sus kunai en un agarre inverso. En el lapso de un latido del corazón estaba al lado del hombre, golpeando su arma hacia el chico sorprendido que saltó torpemente hacia atrás para evitar el ataque. Minato. La voz del desconocido estaba sorprendida, incluso irritada. Kunai brilló una vez más, mordiendo el aire vacío y obligando al forastero a saltar hacia atrás nuevamente. Dar. Él. Atrás, gruñó Minato, cada sílaba rebosante de pura rabia. Apuntó hacia el hombre, mientras evitaba cuidadosamente a su hijo pequeño. El niño saltó por encima del Houki y aterrizó con gracia junto a Kusina, extendiendo una mano a la defensiva. Eso resultó ser un error. Kusina ni siquiera dudó, incluso después de haber dado a luz y haber sido separada del Kyuubi. Se lanzó hacia adelante y alcanzó a su bebé en la mano del niño, pero él simplemente dio un paso hacia un lado para evitarla. Cálmate, maldita sea. No lo lastimaré, Dattebayo, gritó el niño, levantando su mano más alto mientras sostenía el bulto llorando más cerca de su cuerpo con la otra. Minato hizo una pausa, con el pecho agitado, y apretó el kunai en su mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Se miraron el uno al otro por un rato, la anticipación bailando en el aire. El chico todavía sin armas, su chakra inquieto, pero no estaba desarrollando una técnica. No estaba tratando de atacarlos. Los músculos de Minato se tensaron mientras se preparaba para saltar de nuevo cuando el chico se agachó lentamente frente a Kusina. No había apartado la mirada de él, su mano aún levantada para alejar sus ataques. Finalmente, sus ojos se dirigieron al bebé nuevamente, luego a Kusina, y otra dosis de adrenalina se apoderó de Minato cuando el niño movió a Naruto en su brazo. El extraño lo notó y detuvo su movimiento, una molestia inconfundible brillando en sus rasgos. Cálmate, de acuerdo. Te dije que no lo lastimaría. El chico no se había movido, no se había retorcido, al menos no hasta que Minato asintió lentamente, los ojos aún agudos, el chakra esperando en su estómago el más mínimo desencadenante. El niño lo observó por otro momento, luego le entregó lentamente el pequeño paquete a Kusina. Dejó escapar un sollozo de alivio cuando sus brazos finalmente se cerraron alrededor de su hijo recién nacido. Caramba, ¿ves? No te haré daño. Estoy aquí para ayudar. El niño levantó las manos por encima de la cabeza, mostrando el signo universal de rendición. Minato no se relajó, sus ojos se movieron entre su esposa, el extraño y su hijo. Cuando encontró a su hijo ileso, su mirada se desvió hacia el extraño. El chico se movió bajo su mirada y lentamente agitó una mano hacia Kusina. Si Kusina no recibe ayuda, va a morir. Voy a ayudarla, de acuerdo. Minato consideró la oferta antes de entrecerrar los ojos, asintiendo una vez. Se tensó cuando el extraño se movió lentamente para tocar a su esposa, quien se estremeció ante el contacto. Sus ojos se abrieron con un jadeo, y Minato vio una afluencia de chakra en su cuerpo, llenando sus bobinas vacías. Kusina parpadeó sorprendida, luego se sentó lentamente, con las manos aún cruzadas protectoramente alrededor de su pequeño bebé. Aquí, esto ayudará con el daño que recibiste de la extracción. Eres un Uzumaki, estarás bien en poco tiempo. Lo prometo. El chico le dirigió una sonrisa alentadora y poco a poco se enderezó. Minato finalmente se permitió relajarse un poco, pero aún así se mantuvo listo para luchar cuando se le ordenara. Su voz retumbó amenazadoramente hacia el extraño, transmitiendo claramente por el aire. ¿Quién eres? El chico inclinó la cabeza, mirando a Minato, luego al Kyuubi en el fondo y una amplia sonrisa astuta se extendió por su rostro. Abrió la boca para responder,
pero se detuvo como si el aire estuviera atascado en su tráquea. Sus músculos se tensaron y su sonrisa se desvaneció de su rostro. Sus ojos parecían oscurecerse de azul a azul real. Un segundo después cerró la boca y frunció el ceño con preocupación. Se dio la vuelta e ignoró la pregunta de Minato, dejándola flotando en el aire con torpeza. La pequeña llama se inquietó en su hombro, ardiendo de izquierda a derecha, expandiéndose sobre su cuerpo hasta que su capa dorada regresó. El plan del ojo de la luna no tendrá éxito, gruñó en la oscuridad. Minato entrecerró los ojos y se volvió hacia las sombras vacías mientras buscaba a la persona con la que el chico estaba hablando. Durante un largo y tenso momento no pasó nada. Finalmente, algo se agitó dentro de la oscuridad, luego apareció una mancha carmesí ardiente. Una máscara gris pálido tomó forma a continuación con un patrón de marca de tigre negro, su único orificio visible iluminado por la siniestra luz roja de un Sharingan. Finalmente, la figura salió lentamente de las sombras, y los ojos de Minato brillaron con ira. El hombre enmascarado inclinó lentamente la cabeza hacia un lado, un ojo rojo brillante observando al extraño con atención. Se miraron el uno al otro durante un largo momento antes de que el hombre tarareara. Eres poderoso. Lograste liberar las 9 colas de mí, e incluso las sometiste. Minato no necesitaba verlos para saber que las cejas del hombre se fruncían bajo su máscara. ¿Quién eres? Minato miró entre el niño y el recién llegado. Por mucho que le hubiera gustado saber la respuesta, ya sabía dos cosas: el chico había salvado a Kusina y el hombre enmascarado había hecho todo lo posible para asesinarla. Un músculo se tensó dentro de su estómago, el chakra parpadeó, y en un instante estaba frente a su esposa y hombro con el niño. Tomó la decisión sin dudarlo. Fue una elección fácil de hacer. Fácil, pero arriesgado. El chico lo miró de reojo, luego su atención se fijó de nuevo en el hombre enmascarado. Has estado al acecho durante un año, completamente engañado por ese estúpido plan. Lentamente sacudió la cabeza y dejó escapar un suspiro. Madore te mintió. El plan del ojo de la luna esclavizará al mundo, no traerá la verdadera paz. Minato parpadeó ante eso. Madore. Pero ha estado muerto durante décadas. ¿Y cuál es el plan de Moonsai? El chico volvió a negar con la cabeza. Ahora lo es Now, pero no porque haya sido asesinado por el primer Hokage. Murió de vejez, hace poco menos de un año. No es así, Uchiha. Debería llamarte por tu nombre de pila. ¿O simplemente preferirías a Toubi? La mirada del chico se endureció, y el hombre enmascarado entrecerró su ojo visible en respuesta. ¿Quién eres? El Uchiha, o Toubi como supuestamente lo llamaban, exigió de nuevo, su voz fría y áspera. Estoy aquí para salvarte, respondió el niño. Minato parpadeó. Había escuchado bien. Parecía que su oponente estaba igual de confundido por la forma en que inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Salvarme? ¿Salvarme de qué? De ti mismo. El silencio cayó entre ellos, ni siquiera la naturaleza se atrevió a hacer ruido. Todavía no es demasiado tarde para ti. No tienes que ser su herramienta. La voz del chico era triste, casi suplicante. Toubi tensó sus músculos, su ojo visible brillaba con ira. Herramienta. Soy el Salvador, el que traerá la paz real a esta tierra maldita, no una herramienta, Siseo. Salvador, repitió el niño, sacudiendo la cabeza. No. No lo eres. Quieres huir de la realidad para soñar con lo que has perdido. Eres un cobarde, no un salvador. Nada puede traerla de vuelta. Nunca sería real. Te estás mintiendo a ti mismo, y al final te darás cuenta de que todo fue en vano. Pero puedes detenerte ahora, antes de que haya más sangre en tus manos. No me importa, gruñó Toubi. Ya no me importa este mundo. El niño observó en silencio el pecho agitado del hombre enmascarado. Era una isla de serenidad en la atmósfera caótica que los rodeaba. Creo que todavía te importa. ¿Por qué debería importarme? Está muerta, gritó Toubi, agitando los brazos y dando un paso amenazante hacia adelante. Ella todavía está viva dentro de ti. Todavía tienes mucha gente que se preocupa por ti,
por su memoria. Si adoras una versión idealizada de ella, matarás su memoria real. Salvador. El niño resopló. Dame un respiro. Yo soy el Salvador. Cambiaré el destino de esta palabra. Toubi gruñó, todo su porte goteaba con rabia palpable. El joven inclinó la cabeza hacia un lado, con una expresión de asombro en su rostro. Miró al Uchiha enmascarado durante algún tiempo antes de volver a hablar. ¿Quieres ver qué cambiará si sigues adelante? Porque lo he visto. Y eso definitivamente no es lo que ella hubiera querido. El hombre enmascarado entrecerró los ojos detrás de la máscara, mientras el niño levantaba una de sus manos mientras continuaba. Puedo mostrarte en qué te convertirás. Puedo mostrarte en qué se convertirá el mundo. Puedo mostrar este destino que estás tan estúpidamente persiguiendo. Minato sintió que el chakra se hinchaba dentro del niño, cantidades masivas que empequeñecían sus propias reservas y parecían más cercanas a una bestia con cola que a un humano, pero no se desató ninguna técnica, no se tejieron señas con las manos. El chakra se detuvo en el estómago del niño, esperando que se desatara la más mínima orden. Minato se acercó a su familia, con los ojos aún fijos en el hombre enmascarado. Toubi dejó escapar un resoplido. Lo que sea que me muestre sería solo una mera ilusión. Mi ojo es más agudo que el tuyo. Ve más de lo que el tuyo podría ver. El chico soltó una risita amarga. Ya escuché eso de alguien. De un Uchiha ciego. Alguien que estaba cegado por la venganza y el odio. Alguien que, al final, decidió sacrificar su vida por mí, por el mundo. Por la paz real. Una sonrisa agridulce apareció en su rostro, y una risa suave y fuera de lugar se deslizó entre sus labios mientras sacudía lentamente la cabeza. Finalmente volvió a levantar los ojos. ¿Quieres ver? No. Toubi entrecerró los ojos y levantó los brazos amenazadoramente, con las manos preparadas y listas para un jutsu. Una sonrisa amarga apareció en el rostro del niño. Esa no es una opción. Minato parpadeó y el chico se fue, más rápido de lo que incluso él podía rastrear. Minato lo vio de nuevo, de pie directamente frente al Uchiha, con un dedo tocando su frente en la delgada línea entre su cabello y la máscara. Incluso desde esta distancia, Minato podía sentir que el chakra que el niño había reunido en su estómago se liberaba de una vez, hasta la última gota se canalizaba directamente hacia el hombre enmascarado. El mundo que los rodeaba se detuvo de repente. Todo se congeló. Minato, murmuró Kusina en voz baja, y sintió como una mano cálida agarrando sus pantalones sin apretar. Se arriesgó a mirar a Kusina, que observaba el intercambio con los ojos muy abiertos, su hijo pequeño cuidadosamente arropado en sus brazos, aparentemente dormido. Chakra surgió y Minato echó la cabeza hacia atrás. Pero ninguno de ellos se movió. El Kai entrecerró los ojos y dio un paso inestable hacia los dos, la mano de Kusina sosteniéndolo, luego su cálida mano se deslizó sobre sus piernas. En el siguiente segundo, el niño dejó caer el brazo y el hombre enmascarado dio un paso tambaleante hacia atrás. Su único ojo visible estaba muy abierto, fijo en el extraño frente a él, luego se fijó en el pequeño bulto enterrado en las manos de Kusina. Minato inmediatamente se colocó entre su esposa y el hombre enmascarado, convirtiéndose en una barrera física contra la amenaza a su familia. El brazo del hombre se levantó temblorosamente para agarrar su propia sien, su ojo se dirigió a Minato y Kusina, luego volvió al niño, solo para mirar a su bebé hasta que su mirada finalmente se posó nuevamente en el chico rubio. ¿Qué? Se atragantó. ¿Qué eres? Una mueca se extendió por la cara del chico. Oye, eso fue grosero, ya sabes. Hizo una pausa, la mueca se deslizó en una expresión determinada. ¿Sabes quién soy ahora? Así que. ¿Te gustó lo que viste? El Uchiha dio un paso amenazante hacia adelante, las manos se curvaron en puños apretados, el pecho agitado. Cállate. Eso era solo una ilusión. Nada más. Nadie tiene ese tipo de poder. El extraño inclinó la cabeza hacia un lado. ¿De verdad lo crees? No lo sentiste. No me sentías. No sentiste lo que yo sentí. ¿Puede tu genjutsu más fuerte hacer eso?
Toubi de repente se congeló y el chico continuó. Esa fue toda mi vida, todo en un minuto. Pudiste sentir el dolor que causaste. Viste la destrucción y el caos en tus manos, las tierras desiertas. Habías arruinado mi vida. Asesinaste a mis padres, a mi sensei, a mis amigos, a mis camaradas, a innumerables hombres, mujeres y niños inocentes, todo en nombre de la paz. Las palabras eran pesadas y ásperas, pero la voz del niño era tranquila, cariñosa sin siquiera una pizca de ira. ¿Por qué me mostraste eso? Toubi se atragantó. Porque sé que todavía puedo salvarte. Todavía no estás tan lejos como entonces. El chico dio un paso vacilante hacia el hombre enmascarado. Puedes ser el salvador que crees que eres. Puedes salvar esas vidas, puedes salvar su futuro. Pero tienes que aceptar la realidad. Acepta lo que has perdido. Esta es la única forma en que puede vivir dentro de ti y no tener su memoria contaminada mientras te escondes en un mundo de sueños. El hombre enmascarado dudó por un segundo, sus ojos se suavizaron por un momento, suplicando. Si esa es la verdad, si tienes el poder, entonces regresa. Su voz murió en una súplica. Sálvala. Quiero, pero no puedo. Lo siento. La voz del chico era triste, casi dolorosa en su sinceridad. ¿Por qué? La voz de Toubi era baja, rota y perdida. El chico se pasó una mano por el pelo desordenado y dejó escapar un suspiro. Estoy limitado por mi propia existencia. No nací en ese entonces, así que no puedo ir tan lejos sin importar cuánto quiera. Si pudiera, volvería para salvarla, salvar a Yahiko e incluso salvarte para you que no conocieras a Madore, pero no puedo. Pero todavía puedo salvarte aquí y ahora, antes de que te adentres más en la oscuridad. Tal como estás ahora, todavía puedo perdonarte. Puedes ser un héroe. Minatou dejó escapar un silbido furioso, sus fosas nasales se ensancharon, su paciencia se agotó. Este Toubi casi había asesinado a Kusina, amenazado a su hijo recién nacido, matado a quienes los ayudaron y protegieron durante el parto, y el niño estaba hablando de perdón. ¿De qué diablos estás hablando?, gruñó, con los ojos fijos en una mirada glacial. ¿Tienes idea de cuántas muertes has sido responsable hoy? Dio un paso adelante, con la intención de terminar la pelea esta vez, pero el joven levantó una mano frente al pecho de Minatou para detenerlo. Sé exactamente lo que ha hecho, pero por favor no interfieras. Minatou lanzó una mirada de desaprobación al niño, agarrando el brazo extendido y alejándolo de su pecho, pero no antes de que un pequeño sello se grabara en la piel del niño. No es un héroe. Nunca lo será, gruñó el Kaio, y para sorpresa de Minatou, el Uchiha se estremeció, los ojos se lanzaron nerviosamente sobre él. Y podía ver. Podía ver los fragmentos de arrepentimiento, el dolor en el ojo negro como la tinta. El enmascarado dio un paso vacilante hacia atrás, luego uno más hasta que ganó algo de espacio y llegó a una de las enormes rocas. El chico miró su brazo, luego a Minatou a sabiendas y le guiñó un ojo. De repente se congeló. Una llama dorada parpadeó en el hombro del niño y entrecerró los ojos. Setsu siseó en el espacio vacío. Una sombra se retorció bajo la superficie de las aguas poco profundas, y una extraña criatura emergió del acantilado junto al hombre enmascarado. Tenía forma de hombre, pero una mitad era del negro más oscuro y la otra mitad estaba enfermizamente pálida. Obviamente no era humano, especialmente dados los apéndices parecidos a plantas que le recordaban a Minatou una trampa para moscas de Venus. Miró a Uchiha, luego volvió a mirar al pequeño grupo, como si sopesara en silencio sus probabilidades. Después de un momento de consideración, asintió lentamente. Deberíamos retirarnos. No tendremos ninguna oportunidad contra él. El Kyuubi está bajo su influencia ahora. Lo conseguiremos más tarde, su voz crujió. El chico chasqueó la lengua en claro desacuerdo. Sabes que no puedo dejarte ir. ¿Y tu padre bastardo no te dijo que es de mala educación interrumpir si alguien todavía está hablando? Él sonrió, una sonrisa descarada se extendió por su rostro. ¿Verdad, Aloe Vera? Aloe Vera, repitió la criatura, inclinando la cabeza hacia un lado.
La sonrisa descarada se había desvanecido del rostro del niño, reemplazada por una mirada seria mientras se volvía hacia el Uchiha. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? El hombre enmascarado dudó por un largo segundo y miró a su compañero antinatural, como si estuviera esperando su ayuda y consejo. La criatura ni siquiera le dedicó una mirada, sino que observó al niño frente a ellos con los ojos entrecerrados. La verdadera paz está casi a nuestro alcance, dijo. No dejes que te manipule. Un resoplido áspero salió de la boca del chico. Manipularlo. Me. Resopló una vez más antes de continuar, su voz seria nuevamente mientras se dirigía al Uchiha enmascarado. Estuviste encerrado durante meses. Luchaste por salir y volver a casa, pero no te dejaban ir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, de repente, pudiste simplemente salir de esa cueva? Incluso te dieron un cuerpo para llegar justo a tiempo para presenciar su muerte. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan conveniente era eso? No es sospechoso. El hombre enmascarado se congeló ante las palabras, la tensión se acumuló a su alrededor tan espesa que casi se podía tocar. El niño continuó, piénsalo. El ex líder Uchiha que huyó de la palabra, fingió su propia muerte y odia a su clan, de repente se volvió sentimental, te salvó, te curó, te alimentó y te entrenó. ¿Tú? ¿Por qué haría eso? Hizo una pausa, esperando que sus palabras se hundieran. Lo sé. Era viejo y débil y necesitaba a alguien que heredara su testamento. Fuiste manipulado y utilizado todo este tiempo. Te usaron como una mera herramienta, como un peón desechable en un tablero de shogi. El niño extendió su mano y la mantuvo allí, esperando que el Uchiha la aceptara. Puedo salvarte de eso. El borde de la boca del hombre planta Setsu se torció con disgusto mientras miraba al inestable Uchiha. Recuerda nuestro objetivo. Tu objetivo. Un mundo donde todos serían felices. ¿Dónde serías feliz? Podrías volver a verla. Podrías tocarla de nuevo. Sé que todavía la ves cuando estás soñando. Tú la llamas. No pasó nada durante un largo minuto de silencio. El chico respiró tembloroso cuando Toubi dio un paso inestable hacia adelante, luego otro más confiado, luego otro y otro hasta que estuvieron cara a cara. Los músculos de Minato se tensaron y un kunai parpadeó en su mano. El niño no se movió de su lugar, su mano aún levantada. ¿Fue por su ingenuidad o por su confianza? O tal vez fue una simple estupidez. Minato no lo sabía, pero sabía una cosa con certeza. Algo iba a suceder, podría ser bueno o malo, pero sucedería. El Uchiha levantó lentamente su propia mano y agarró la del niño. Su agarre se aflojó por un segundo antes de que un gruñido escapara de la máscara, el molinete rojo carmesí girando y brillando con una rabia repentina. Su agarre se endureció en un agarre doloroso, haciendo que el niño se estremeciera de dolor sorprendido. Minato agarró el kunai con más fuerza, listo para atacar, pero las enredaderas de madera explotaron del suelo, obligándolo a saltar. Se retiró con su esposa, con el kunai aún levantado. Desde el borde de su visión vio cómo el hombre enmascarado gruñía y tiraba del niño hacia él. 3 clones dorados surgieron de la existencia, uno corriendo hacia Setsu para enfrentarlo en una pelea, otro sentándose junto a Minato y Kusina, observando el intercambio con una expresión preocupada. El tercero dio un paso hacia su original para ayudarlo, solo para congelarse en movimiento por un segundo y luego darse la vuelta y salir corriendo hacia el bosque. El original soltó un gruñido, «Oye. ¿A dónde vas?» Pero no llegó ninguna respuesta. Chasqueó la lengua con disgusto. «Zorro estúpido». Un kunai fue directamente hacia el cuello del original y él gritó sorprendido, pero lo detuvo fácilmente, agarrando la mano que lo sostenía con un agarre de hierro. No se movió de otra manera, sus dedos se curvaron alrededor de los Uchiha, sus ojos se cruzaron con determinación con el molinete carmesí brillando con molestia. Te conozco. Sé por lo que has tenido que pasar. Somos iguales. Las personas importantes para ti murieron y te sientes solo. Y esto te asusta, dijo el chico en voz baja. Sé que tu sueño fue una vez convertirte en Hokage. Querías que alguien te reconociera. El chico exhaló cansado y luego se sacudió,
sus ojos se endurecieron, su ceño fruncido en una delgada línea mientras espetaba, pero mírate ahora. Déjame ir, gruñó el Uchiha, tirando de su brazo para liberarse. Pero no había una fuerza real detrás de la moción, y el niño no obedeció. Mantuvo sus manos apretadas sobre él y se inclinó aún más. Nadie, ni siquiera las personas importantes para ti, reconocería la locura que estás persiguiendo en este momento. Estás abandonando todo y huyendo. Nada haría un verdadero Kage. El niño finalmente soltó los dedos, y Toubi se escapó de su agarre y saltó hacia atrás. Cuidó una de sus articulaciones y miró fijamente al niño. Minato pudo ver de nuevo la leve inestabilidad en su postura y los fragmentos de duda real en sus ojos. No ira u odio, sino duda. No era claramente visible, pero fue más que suficiente para que Minato supiera que el niño logró algo importante. No pudo romper y cambiar la convicción de Toubi, pero pudo sacudir la base de la misma. Un poco más y perdería el equilibrio, desmoronándose por completo. Toubi entrecerró los ojos debajo de la máscara. Estoy haciendo exactamente lo que haría un Kage, pero tengo las agallas para ir aún más lejos. El objetivo de un Kage debe ser traer la paz a su aldea. Estoy trayendo paz a todo el mundo Shinobi, borrando el dolor de todos con el Tsukuyomi infinito. El chico frunció el ceño, entrecerrando los ojos en desaprobación inmediata. Eso es una mierda. Un verdadero Kage nunca elegiría este tipo de atajo. Un verdadero Kage caminaría frente a todos, soportando el dolor, rompiendo callejones sin salida y guiando a todos a la paz real, sin huir en una palabra de sueño. Un clon se unió al lado del niño, rompiendo la conversación, un pequeño pergamino abierto revoloteando en sus manos. Minato rastreó la vista del clon y la encontró clavada en el hombre planta que se sacudía en el suelo, luchando contra la negrura de tinta que ataba su cuerpo. La mayor parte de su mitad blanca estaba envuelta por un patrón negro como la tinta, conectado al pergamino por una delgada línea de ébano. El clon bombeó más chakra en el sello, y la cuerda se retorció instantáneamente y continuó arrastrando el cuerpo atado hacia el sello del contenedor con fuerza renovada. El chico señaló con un dedo a Setsu. Adelante. Pregúntele cómo sabían que estaba en problemas. Pregúntale por qué nunca la ayudó. ¿Por qué te atrajo? Setsu comenzó a golpearse más violentamente contra las ataduras, pero era una causa perdida. Rasgó una cuerda y dos crecieron en su lugar, azotando a su alrededor mientras lo mantenían en su lugar a la fuerza. El hombre planta se quedó quieto. Un ojo parpadeó hacia el hombre enmascarado, observándolo, esperando en silencio su próximo movimiento como si esperara que lo ayudara como lo hizo antes. Pero Toubi dudó y no se movió. Se miraron el uno al otro, el ojo carmesí brillando con una nueva sospecha. Toubi inclinó la cabeza, dudando por un breve momento antes de romper el silencio con una pregunta. ¿Es verdad? La voz de Setsu era áspera y extraña, atravesando el silencio. ¿Crees en las palabras de nuestro enemigo? Se opone a nuestro objetivo. Si tropiezas, nunca la volverás a ver. El Uchiha no respondió ni se movió. Observó en silencio cómo Setsu era arrastrado más y más hacia el sello antes de desviar la mirada y mirar a Minato. Setsu entrecerró los ojos cuando Toubi ni siquiera lo miró, sino que mantuvo su ojo fijo en Minato y el niño. Su rostro blanco y negro buscó la forma de Toubi con el ceño fruncido, y cuando encontró lo que estaba buscando, dejó escapar un suspiro. Tonto, Siseo. Me había preparado para este momento, pero pensé que sería décadas después. Dejó escapar otro suspiro de decepción y la mitad negra se estremeció, pero no junto con el resto de su cuerpo, más bien una segunda piel sobre ella. Para horror de Minato, se derritió del inmóvil portador blanco y se abrió camino hacia el Uchiha. Toubi dio un paso atrás por pura sorpresa, pero ya era demasiado tarde. La negrura se lanzó hacia él y se conectó con un fuerte chapoteo. No gritó de dolor, sino de horror, y tropezó hacia atrás cuando la negrura abrumó la mitad de su cuerpo, deslizándose sobre él como algo sacado de una historia de terror. Las cuerdas negras cobraron vida y atravesaron su piel mientras todos permanecían allí completamente inmóviles. Solo los ojos del niño se abrieron cuando Toubi aulló mientras los cordil se enterraban en sus bobinas de chakra,
Luego el hombre cayó de rodillas, con los brazos agarrándose la cabeza. Solo su respiración áspera y sus gemidos bajos resonaban dentro del claro. Minato echó un vistazo al clon atónito y a su esposa y saltó hacia adelante junto al chico original. No, exclamó el chico cuando aterrizó, su pecho agitado por la preocupación mientras avanzaba lentamente hacia la forma encorvada. Minato entrecerró los ojos y evitó que el chico se acercara demasiado colocando un brazo contra su pecho. En ese mismo momento, Toubi se sacudió y torpemente, se enderezó torcidamente como si un peso invisible estuviera tirando hacia abajo del lado derecho de su cuerpo. Finalmente levantó la cabeza y los ojos del niño se abrieron como platos. El rostro de Toubi todavía estaba envuelto por su máscara, pero el único ojo visible no brillaba con conciencia. Estaba en blanco, brumoso y muerto. ¿Qué diablos, qué eres? Minato exhaló, su voz inestable mientras daba un paso hacia atrás, el brazo deslizándose hacia abajo del pecho del niño. ¿Qué le has hecho?, gritó el niño, con los puños cerrados a los costados. La voz ronca de Zetsu resonó en el claro. Ya no está aquí. Su cuerpo es mío ahora. Soy la voluntad de Madore. Eliminaré a cualquiera que se interponga en su camino. Tú y Namikaze serán los siguientes. El rostro de Zetsu se arrugó en una sonrisa. El plan del ojo de la luna tendrá éxito con o sin él. Madore solo necesita su cuerpo de todos modos, por lo que tirar su conciencia no era algo que no aprobaría. Tenías razón. Siempre ha sido nada más que un peón prescindible en este juego. La boca prestada de Zetsu se congeló y su mano se elevó temblorosa por una mera pulgada. ¿Cómo puedes? Zetsu gruñó. No soy un peón de P. Tartamudeó Toubi, los ojos se agudizaron mientras se lanzaba hacia el niño. Lo que sea que estés planeando, hazlo ahora, gritó, esta vez con poder y el rubio se estremeció un paso atrás, apretando los dientes. Pero no puedo. No quiero que suceda de esta manera, gritó el niño, pero aún así sacó un pequeño pergamino de una de sus bolsas. Hazlo ahora, oh. Y así se fue de nuevo, con los ojos nublados. El cuerpo se lanzó hacia el niño que saltó hacia atrás para evitar el impacto directo. Agárrate, le gritó a Toubi, quien se lanzó hacia él nuevamente, luego se congeló, la forma negra de Zetsu se estremeció y luego se derritió repentinamente de su cuerpo. Serpenteó en las aguas poco profundas, giró bruscamente y se abalanzó sobre Minato. El Kai estaba a punto de liberar el chakra que tenía en su estómago para un Hiraishin cuando un dolor agudo le atravesó las piernas. Bajó los ojos se abrieron ante uno de los zarcillos de Zetsu que atravesaba su pierna. Sacó un kunai de su bolsa, levantándolo hacia la entidad negra que lo lanzaba y aún lo apuntaba. El Kai no tuvo tiempo de parpadear ni de cortar con su arma. Un cuerpo apareció entre él y el ataque. Zetsu no se detuvo. Perforó el pecho de Toubi, expandiéndose desde el cuerpo, deteniendo un suspiro para no ensartarlo. Minato no dudó. Un Rasengan cobró vida entre sus dedos y lo empujó hacia adelante incluso mientras giraba alrededor de su antiguo enemigo que lo había protegido, golpeando la mancha negra con un sonido chillón. Parpadeó y el niño estaba a su lado con un destello dorado, el largo pergamino girando detrás de él. Minato miró el enorme patrón, pero no pudo reconocerlo. Era una especie de sello de contenedor, sin duda, similar al que el niño había usado anteriormente. El chakra dorado brilló y el sello latió como un corazón palpitante. La tinta saltó del papel como luz destilada dada forma, cuando Zetsu se lanzó fuera del pecho perforado, arrancando de la pierna de Minato con el mismo movimiento. La tinta dorada giró alrededor de Zetsu, atrapándolo por completo y succionándolo de nuevo en el papel con un gemido frustrado, y el sello se cerró de inmediato. La etiqueta del sello resumaba una delgada línea de humo, luego todo quedó en silencio. Minato gruñó de dolor, agarrando su pierna lesionada de inmediato. Escuchó el agua poco profunda salpicando a su alrededor cuando el Uchiha cayó de rodillas junto a él, con una mano agarrando su bata blanca, buscando apoyo. Se sacudió, retrocediendo varios pasos, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Barrió su abrigo donde el Uchiha lo agarró, como si el toque fuera contagioso, pero lo soltó con disgusto tan pronto como sus dedos tocaron algo húmedo.
Levantó la mano, las yemas de sus dedos manchadas de rojo por la sangre, pero no las suyas. Sintió que el suyo se arrastraba lentamente a lo largo de su espinilla, asquerosamente pegajoso, pero aún agradablemente cálido mientras serpenteaba entre sus dedos fríos. Su mirada vagó por su abrigo, notando vagamente su costado pintado en carmesí llameante donde el Uchiha lo tocó. Minato miró fijamente a los ojos solitarios, mantuvo el contacto durante un largo y desconcertante segundo, luego su mirada viajó hacia el pecho lacerado. Se agitó imparablemente, resumando sangre espesa y derramándose sobre el agua ya oscura. Un gorgoteo resonó, y Minato levantó la cabeza hacia él, mirando a un ojo que revoloteaba entre el negro y el carmesí. Finalmente se posó en ébano después de que el Sharingan se despidiera por última vez del mundo, y la figura tropezó con las aguas poco profundas. El Kai fue empujado cuando el chico se precipitó sobre el Uchiha boca abajo. Las llamas doradas que lo habían rodeado se habían ido, revelando su ropa real debajo. No, esto no debería terminar así, murmuró el chico mientras se derrumbaba de rodillas junto a Toubi. Está bien. Finalmente la volveré a ver. Manos temblorosas se levantaron y agarraron la tela gastada de la capa del extraño, un ojo oscuro visible miró suplicante detrás de la máscara agrietada. No, déjalos. Lo sé, Toubi se atragantó. Su voz era débil, apenas lo suficiente como para llamarlo un susurro, pero el chico asintió. No lo haré, susurró él. El ojo de obsidiana brilló una vez más con gratitud, luego su luz interior se desvaneció y el hombre se fue. El niño dejó escapar un suspiro y se enderezó lentamente, dando un paso atrás. En el siguiente segundo, su chakra volvió a estallar, las manos bailando a través de una serie de señas con las manos, y el cadáver fue bañado en un infierno, las llamas se comieron la evidencia de su existencia en cuestión de segundos. Cuando se extinguieron, solo quedaba ceniza negra fina. El chico dejó escapar un suspiro de cansancio y se pasó las manos por el cabello antes de finalmente darse la vuelta para mirar al Houkiyu. Había un pequeño volante detrás de Minato. No tuvo que darse la vuelta para saber que Kusina finalmente había reunido la fuerza para tropezar junto a ellos con la ayuda del clon que la había estado protegiendo. Se giró de todos modos, cruzando su brazo alrededor de la cintura de Kusina cuando ella vaciló. Cuando el clon estuvo seguro de que Kusina no fallaría, le dio un pequeño asentimiento tranquilizador y desapareció de la existencia. El niño los miró durante algún tiempo, una cálida sonrisa reemplazó la tristeza en su rostro cuando sus ojos se posaron en el pequeño bulto lloroso en los brazos cariñosos de Kusina. Dio un paso vacilante hacia ellos, pero inmediatamente se detuvo ante la voz severa de Minato. Una explicación, ahora, exigió. ¿Quiénes eran? La cara del niño se agrió. El aloe vera se llamaba Setsu. Era una especie de clon o como quieras llamarlo de Uchiha Madore. El verdadero Uchiha Madore. En cuanto al hombre de la máscara, puede haber sido engañado, pero al final fue un héroe. Minato miró con incredulidad y enojo. Era un héroe. Mató a gente de mi propia aldea, espetó, cada pizca de ira saliendo a la superficie en un instante, hirviendo al rojo vivo en su corazón. Le arrancó el kyuubi a mi esposa y la dejó por muerta, trató de matarme a mí y a mi hijo pequeño, y estás diciendo que es un héroe. El niño cerró los ojos con cansancio y luego los abrió. Sí. A pesar de todo, lo es. Con sus últimas acciones salvó innumerables vidas. Déjalo descansar como un héroe. Una sonrisa triste apareció en el rostro del niño y abrió la boca para decir más, pero fue silenciado por la mirada exigente de Minato. ¿Quién eres?, preguntó el Kai, empujando toda su autoridad en la pregunta. El chico parpadeó, reflexionando claramente sobre cómo responder a esa pregunta, luego se encogió de hombros descuidadamente mientras una amplia sonrisa se extendía por su rostro. El ninja hiperactivo impredecible número 1 de Konoha, el único Uzumaki Naruto, Date Bayo. El Houki Rokudaime, el Jinchuriki anterior de los Kyuubi y el present Jinchuriki actual de. Se quedó callado. Bueno, de todos los demás. Y estoy. Soy tu hijo. Ese soy yo justo ahí. Señaló hacia el bulto en los brazos de Kusina.
Su única respuesta fue el silencio y una ceja levantada del cuarto Houkill. Su amplia sonrisa se convirtió en una sonrisa tímida mientras se rascaba la nuca con torpeza, claramente sin saber qué más decir. Minato sostuvo su mano frente a Kusina, quien trató de dar un paso adelante. El Kai entrecerró los ojos, decidiendo complacer al chico por el momento. ¿Cómo? El chico parpadeó, casi como si no hubiera esperado la oportunidad de explicarse, luego cruzó los brazos frente a su pecho y se tocó la barbilla. Bueno, en primer lugar, básicamente todo se fue al infierno con la guerra contra un ejército de zombies. Luego estaba el monstruo de 10 colas, un jefe del clan Uchiha resucitado con un plan maestro malvado, y todo este lío para sellarlos, solo que ese bastardo me atrapó con el Sharingan y me obligó a vivir todo un año con ustedes dos en un genjutsu que se mezcló en minutos de tiempo en el mundo real. Pero finalmente salí de él, luego me deshice de ese maldito Uchiha Madore con el Shikifuin, luego apareció ese Biju raro con el Rinnegan, luego selló todos los Bijus dentro de mí y con su ayuda, viajé en el tiempo para evitar que todo este lío sucediera en primer lugar. Contuvo el aliento y miró a Minato, desplegando los brazos para rascarse la parte posterior de la cabeza tímidamente. Así que sí, algo así en resumen. Minato solo observó al joven frente a él en silencio, su expresión cautelosa cuidadosamente no revelaba nada. Monstruo de 10 colas, repitió. Zombies. Viajar en el tiempo. El niño se encogió de hombros con impotencia, y el líder de la aldea no pudo evitar estallar en carcajadas. Todo su estrés y tensión acumulados explotaron de su cuerpo en los siguientes 10 segundos, ganándose una mirada confundida de Kusina y un puchero indignado del chico. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó el chico petulantemente, cruzando los brazos frente a su pecho, ligeramente de espaldas a él. El rostro de Minato no reflejaba nada más que pura incredulidad, pero la parte analítica de él no pudo evitar notar el cambio repentino en el comportamiento del niño. En un minuto estaba muy serio con un aire de poder que rivalizaba con cualquier Kai, y al siguiente se enfurruñaba como un niño pequeño. Minato finalmente se recuperó y sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. No puedes hablar en serio, se rió entre dientes. Eso es una locura. El puchero del chico se profundizó, luego se convirtió en una sonrisa amplia y astuta. ¿No me crees? ¿Y si te lo mostrara? Conseguí este genial jutsu de transferencia de memoria, como Inohachi Oji-san. Lo obtuve de la barrera mental de Inou, ya sabes. Minato frunció el ceño, pero Kusina no pudo contenerse más y dio un paso adelante. En ese entonces, cuando me curaste, sentí el chakra del Kyuubi en ti. Me diste el chakra del Kyuubi. El chico asintió con una pequeña sonrisa en su rostro y se tocó el abdomen, justo encima de su ombligo. Sí. Kurama también está sellado dentro de mí con los otros 8 Biju. Kusina ladeó la cabeza hacia un lado, sus ojos brillaban con curiosidad y confusión. Kurama. Sí. Ese es su nombre. Asintió con la cabeza como si estuvieran hablando del tiempo. ¿Tiene un nombre?, preguntó Kusina con incredulidad. Los ojos del chico se entrecerraron un poco, pero no lo suficiente como para ser hostil. Kurama es un él. Y sí. Los 9 Biju tienen nombres. El rubio levantó las manos y contó los dedos mientras hablaba. La una cola se llama Sukaku, la 2 colas es Matatabi, luego viene Isobu, Son Gok, Koku, Saiken, Chimei, Giki y finalmente Kurama como las 9 colas. Se miraron el uno al otro durante algún tiempo y el chico observó con preocupación cuando Kusina se recuperó visiblemente, balanceándose un poco sobre sus pies. Minato la agarró del brazo para estabilizarla, pero ella fácilmente se sacudió la mano y comenzó a caminar hacia el niño. Finalmente se detuvo a solo unos metros de él. Sus ojos se dirigieron a la mirada somnolienta de su hijo recién nacido, a sus rasgos increíblemente pequeños, luego a las marcas de bigotes en sus mejillas regordetas. Naruto no se había movido ni un centímetro, pero su boca se había curvado en una sonrisa. Kusina levantó la mano vacilante, sus elegantes dedos cerraron lentamente la distancia entre ella y las mejillas marcadas por los bigotes. El chico cerró lentamente los ojos,
la tensión de su hombro desapareció tan pronto como ella hizo contacto. Minato observó el intercambio con los ojos muy abiertos, su hombro ligeramente tenso cuando el chico agarró suavemente la pequeña mano de Kusina y la presionó contra su mejilla, apoyándose en su palma. ¿De verdad eres Naruto? Su voz era cálida, se dio cuenta Minato, como los primeros rayos de sol en una mañana fría. El chico separó los labios, pero su voz casi le falla. No era suficiente para que lo llamaran susurro, pero aún estaba cerca. Lo estoy. Permanecieron así, y después de un rato la respiración del niño se volvió entrecortada, sus mejillas brillaban húmedas a la tenue luz de la luna. Kusina le apretó la mano. ¿Por qué lloras? El chico dejó escapar un sonido ahogado. Porque estoy feliz. ¿Por qué lo hice? Estás aquí. Realmente estás aquí, y no eres una ilusión esta vez. Siempre fuiste una reina del drama, Naruto. Tres cabezas se lanzaron hacia la nueva voz donde estaba uno de los clones restantes del chico. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y técnicamente se veía igual que los demás, pero solo en los términos más amplios. Las diferencias habrían sido obvias para cualquiera. Sus ojos eran carmesí con pupilas cortadas como las de una bestia. Las marcas de bigotes en su rostro eran más gruesas y oscuras, lo que le daba una apariencia más salvaje. Mientras sonreía, sus dientes eran mucho más afilados y largos de lo que cualquier hombre tenía derecho a hacer. El niño inmediatamente se secó las lágrimas con la parte posterior de la manga. Tu momento es una, lo sabes. Y deja de poseer a mis clones, Kurama. Sus ojos se crisparon con molestia. Cuando no recibió respuesta, puso los ojos en blanco y se acercó al clon, echando un brazo alrededor de su hombro. Incluso con la clara familiaridad y facilidad del niño, Minato y Kusina se tensaron. El nombre del clon era Kurama, al igual que se suponía que era el de Kyuubi. Sin siquiera registrar su aprensión, el niño les sonrió. Mamá, papá, este es Kurama, el todopoderoso zorro demonio de 9 colas. Kurama puso sus ojos carmesí en blanco con molestia y se sacudió el brazo. No me toques. Todavía no me gusta. El chico resopló. Estás usando mi clon. Básicamente mi cuerpo. Puedo tocarme cuando quiera. Kurama hizo una expresión divertida, observando a su compañero con una mirada mordaz hasta que su rostro se torció con disgusto. Olvídate de lo que dije, refunfuñó, ruborizándose. Se aclaró la garganta y miró a su clon. ¿Dónde estabas de todos modos? ¿Por qué robaste mi clon? Una sonrisa astuta se extendió por el rostro enterrado de Kurama. Tenía algunos asuntos de los que ocuparme con tu maestro bastardo. El niño entrecerró los ojos y abrió la boca para replicar, pero de repente se congeló, con la boca aún abierta. Minato dio un paso vacilante hacia él, con el ceño fruncido de preocupación en su rostro, pero se detuvo a mitad de movimiento cuando el chico se sacudió y cayó de rodillas. El chakra estalló violentamente y burbujeó sobre su cuerpo, luego desapareció tan repentinamente como llegó. El otro Biju se atragantó, agarrando la tela de su chaqueta sobre su estómago como si su vida dependiera de ello. Se han ido, jadeó, jadeando impotente. Minato deslizó un brazo debajo de su axila y lo ayudó a ponerse de pie. El clon había desaparecido, el agarre del niño sobre la técnica se desvaneció. Agarró el brazo de Minato. No, mi sello en Kurama será. Un enorme rugido resonó entre los acantilados, y el niño inclinó la cabeza hacia el grito. Pensé que tendría más tiempo. Es libre. Sus manos se movieron rápidamente a través de una larga cadena de señas con las manos. Antes de que pudiera terminar su técnica, brillantes cadenas doradas de chakra explotaron de Kusina, serpenteando alrededor del zorro de 9 colas. Dejó escapar un gruñido y tiró de las cadenas alrededor del zorro, golpeándolo contra el suelo nuevamente. Con los dientes apretados, empujó al recién nacido a los brazos del aturdido Houkiyu. Minato. Voy a arrastrarlo de nuevo dentro de mí. Tienes que cerrar mi sello de nuevo. El niño negó con la cabeza con vehemencia y se paró frente a Kusina. Tu cuerpo no puede soportar otra conmoción, y no puedo curarte como lo hice la última vez. Morirás si vuelves a hacer eso.
Kurama necesita un recipiente diferente. Minato observó cómo sus ojos miraban deliberadamente al bulto que lloraba en sus brazos. Era como si una mano de hielo le apretara el corazón. No. Papá, no hay otra manera. Tiene que hacerse. Lo sabías en el momento en que se extraía a Kurama. Sabes no lo que se necesita para detenerlo. Minato abrió la boca para responder, pero la cerró casi al instante. Sus ojos se nublan, mirando a lo lejos y lejos de este terror por un momento antes de que lograra ahogar una súplica. Tiene que haber otra forma de detenerlo. Lograste hacerlo una vez, ¿por qué no podemos hacerlo de nuevo? El chico sacudió lentamente la cabeza en señal de derrota. Volver al pasado y aplicar el primer sello a Kurama agotó muchas de mis reservas. Y ahora los otros Biju se han ido. Incluso si no puedo cambiar todo, definitivamente puedo hacer algunas cosas. Déjame hacer el sello. Kurama dejó escapar un rugido espantoso, liberó una pata y demolió la ladera de una montaña con un solo golpe. Kusina gimió de desesperación cuando otra cadena salió disparada para reemplazar a la anterior y Minato vaciló. No te conozco. No puedes probar tu loca historia. El chico chasqueó la lengua con molestia. Eres tan terco como lo fue tu proyección en ese estúpido genjutsu. Solo cree en mí, espetó. Los ojos de Minato se abrieron con incredulidad, y el niño movió la cabeza hacia un lado cuando un rugido furioso rasgó el aire. Llamas doradas aparecieron a su alrededor nuevamente, y se volvió hacia Minato. Se nos está acabando el tiempo. Papá, por favor. Confía en mí. Su voz era desesperada. Minato dio un paso inconsciente hacia adelante, con el pequeño bebé en sus brazos. Me llamas tu padre, y en la siguiente oración me pides que te deje sacrificarte en mi lugar. Soy el Houki Yondaime de Kono Agakure no Sato. Es mi destino morir por esta aldea, no por la tuya, gritó el Kai, y el bebé en sus brazos comenzó a llorar. El chico se burló de eso. No existe tal cosa como el destino, y ya cumpliste con tu deber una vez cuando sellaste a Kurama dentro de mí. No dejaré que cometas el mismo error dos veces. No moriré por esto, pero tú lo harás si lo haces. Por eso volví a tiempo. Ustedes dos vivirán incluso si tengo que noquearlos a los dos para que sigan vivos, estaba casi gritando al final de su diatriba, su determinación clara e inquebrantable. ¿Por qué estás haciendo esto? El grito de Kusina resonó desde el otro lado. Su voz era áspera, cansada y dolorida, pero aún fuerte. El chico se volvió hacia Kusina, su tono suplicante mientras hablaba, estoy haciendo esto para dar una nueva oportunidad para una profecía. Tanto Minato como el pequeño Naruto tienen el poder de cambiar la palabra y traernos la paz a todos. Minato agarró el hombro del rubio. Las llamas lamieron su piel, pero no se quemó. Solo había un calor agradable. Si realmente eres Naruto, ¿por qué te usarías a ti mismo? El chico desvió la mirada, incapaz de encontrar la mirada de Minato con la suya. Porque hay algunas cosas que tienen que suceder. Y hay cosas que no pueden. Y hizo una pausa, se estabilizó y finalmente miró a Minato. Y porque ese no es mi deber. Es el deber de Naruto. Todavía tiene un largo camino por recorrer, para crecer, para convertirse en un ninja increíble, para convertirse en el Houki que superará a todos los que lo precedieron, excepto que esta vez tendrá a sus padres allí para apoyarlo. Minato miró a los ojos decididos durante algún tiempo, esta vez. ¿Qué nos pasó en su línea de tiempo? El niño cerró los ojos por un momento antes de volver a abrirlos, y Minato finalmente se dio cuenta, realmente se dio cuenta con solo mirar esos tristes ojos azules, que en otra línea de tiempo murió. Y no solo él, sino también Kusina. Que el bebé en sus brazos se convirtiera en el mismo niño frente a él sin padres que lo recibieran a casa después de un largo día en la escuela, diga buen trabajo, después de obtener una buena calificación. Que no había nadie para él que le besara la mejilla, le alborotara el pelo, le abrazara o le animara cuando estaba triste. Minato dejó escapar un suspiro y luego asintió lentamente. El chico, no, Naruto, porque él era su chico seguro, dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias. Minato dio un paso hacia un lado,
mirando al zorro mientras luchaba contra sus ataduras. ¿Y ahora qué? Naruto entrecerró los ojos, mirando a lo lejos mientras pensaba en voz alta. El Shiki Fuin que usaste en el pasado para sellar la mitad del chakre de Kurama no es una opción. Pero puedo sellar todo el chakre con el Ake Fuin que usaste conmigo. Tengo suficiente poder para hacerlo. Miró a su padre. Deberías convocar al altar. Minato observó al niño durante algún tiempo antes de asentir finalmente. Un pequeño parpadeo de su mano y un pequeño altar aparecieron frente a él. No dudó, acostó suavemente al bebé y se agachó. Naruto miró al zorro, luego a su padre, su rostro se suavizó. Todo estará bien. Serás un gran padre. Minato le devolvió una sonrisa inestable. Haré una llave para el pequeño Naruto como lo hiciste para mí. Algún día podrá abrir el sello con él, como lo hice yo. Por favor, convoca a Gamatora. Naruto le hizo un gesto a Minato. El Kaya sintió, se mordió el dedo y, un segundo después, un extraño sapo apareció junto a Minato, un pergamino gigante que formaba todo su torso. Levantó la cabeza en puro pánico cuando el Kyuubi rugió, luego miró hacia el campo. Sus ojos se posaron en el cuerpo en llamas del chico rubio, luego se fijaron en los de Minato, quien asintió con la cabeza hacia Naruto. Te dará una llave. Quiero que lo mantengas a salvo hasta que lo necesite de nuevo. El sapo miró inestable a la figura dorada que le devolvió una sonrisa radiante. Está bien. Aquí vamos. Su mano bailó a través de algunas señas antes de extender la mano y tocar al sapo, quien se estremeció. Ok, vete ahora. Dáselo al sabio pervertido. El sapo miró una vez más a Minato, solo desapareció cuando asintió con la cabeza. Naruto dejó escapar un suspiro tranquilizador, miró al zorro y con una amplia sonrisa lo saludó. Oye, Kurama. No seas grosero con este tipo aquí. Te gustará, te lo juro. El zorro gruñó y Naruto soltó una carcajada. Un brazo de chakre dorado emergió de su hombro, lanzándose hacia el zorro que aún luchaba, agarrando su pelaje y sujetándolo. Sus manos físicas ya estaban recorriendo una larga cadena de señas con las manos. Se agachó, con una pequeña sonrisa en su rostro, y tocó suavemente el estómago expuesto del bebé. Ake Fuin, susurró. Al principio no pasó nada y Minato temió que algo saliera mal. Pero de repente todo se volvió blanco. Con cada parpadeo, la visión de Minato perforaba un poco más en la luz cegadora, dando sentido al mundo mientras luchaba por concentrarse. Miró hacia el altar, viendo a su hijo pequeño jugando felizmente con uno de los pliegues de su manta. Miró hacia donde el zorro de 9 colas solía elevarse sobre el paisaje, pero no había Biju luchando, solo la evidencia de su alboroto anterior. Kusina tropezó a su lado y casi se derrumba de puro agotamiento, sus manos agarraron la bata blanca de Minato para mantenerse firme. Un suspiro cansado salió de los labios del muchacho como si una gran carga se hubiera quitado de sus hombros. Un éxtasis y una euforia indescriptibles brillaron en su rostro, y de repente levantó el puño en el aire, su grito victorioso llenó el paisaje. Minato y Kusina miraron la escena con los ojos muy abiertos y la boca abierta. El shinobi que ordenó al zorro de 9 colas con solo el movimiento de su dedo saltaba como un niño de 10 años. Lo hice. Toma eso, destino. Con este último grito, hizo un gesto grosero hacia el cielo, donde los primeros rayos del sol que se acercaba ya comenzaban a atravesar la oscuridad de la noche, pintando todo de naranja y rojo cálido, como un fuego llameante. Minato lo observó, la misma alegría burbujeando lentamente dentro de él, y finalmente estalló en carcajadas. Pero murió en su garganta cuando el niño tropezó, dio un paso tambaleante hacia atrás y cayó de rodillas. No pensé que sería tan rápido. Quería decirte mucho más, jadeó mientras caía de lado. Naruto. Minato estaba inmediatamente a su lado, Kusina lo seguía solo un segundo después con su hijo pequeño en brazos. Los ojos de Minato recorrieron el cuerpo de su futuro hijo, buscando heridas, pero no encontró nada más allá de su chakre que se desvanecía. No solo se estaba desvaneciendo lentamente, sino que se estaba saliendo de sus bobinas como si no perteneciera allí. Se arremolinaba a su alrededor inquieto como el torbellino que le dio nombre a su hijo.
Podía sentir cómo el chakra del Kyuubi se retorcía a su alrededor, buscando su lugar adecuado, y finalmente encontrándolo mientras se filtraba lentamente hacia el bebé. Minato observó impotente la disminución de las reservas de Naruto y agarró el hombro de su hijo con desesperación. «Te estás muriendo, no». Dejó escapar un sonido ahogado, «pero dijiste que no morirías». La voz de Minato era áspera, llena de arrepentimiento. Si lo hubiera sabido, nunca habría estado de acuerdo con esto. Maldita sea. Los ojos de Naruto se encontraron con los suyos por menos de un segundo, pero eso fue suficiente para que Minato hubiera la culpa y la vergüenza de su hijo. Lo siento. Pero te conozco, papá. Nunca me hubieras dejado sellar si hubieras sabido lo que sucedería. Sucedería incluso si no fuera yo quien hiciera el sellado. Supe en el momento en que el otro Biju me dejó que algo me iba a pasar y no tendría mucho tiempo. Pero no estés triste, eso significa que lo logré, el futuro cambió. Nunca tendré el otro Biju sellado en mí, ni necesito volver para salvarte. Mi cuerpo puede quedarse aquí, pero Kurama no. Está hecho de chakra y casi se ha ido. Se unirá a su contraparte en el pequeño Naruto, al igual que los otros Biju se fueron para unirse a sus seres actuales. Pero mi cuerpo no puede vivir sin Kurama. Puedo darte chakra. Puedo devolverte el chakra de las 9 colas. Kusina tocó su brazo a toda prisa, pero Naruto se lo sacudió de inmediato. No. No puedes no, gritó Naruto, pero se arrepintió inmediatamente después de mirar la expresión herida de su madre. Te di lo suficiente para que mejoraras, pero si me das aunque sea un poco, también morirás. Nunca te perdonaré si haces eso. Kusina dejó escapar un sollozo y abrazó a su hijo moribundo durante un tiempo. Naruto le acarició la espalda de manera tranquilizadora hasta que se recuperó. Oye ahora, mamá. Estoy vivo. Mira al niño en los brazos de papá, estoy justo allí. Señaló con un dedo tembloroso a su contraparte más joven, quien lo agarró juguetonamente. Naruto dejó escapar una pequeña risita y volvió a colocar su mano sobre su estómago. El bebé en el brazo de su madre comenzó a llorar de disgusto. Esa chachach. Lo siento, murmuró Naruto, levantando su brazo nuevamente, para acariciar suavemente las mejillas hinchadas y bigotes hasta que el grito se redujo a pequeños gemidos. El bebé de repente abrió los ojos, y con una sacudida Minato se dio cuenta de que los ojos del bebé y los de Naruto eran lo mismo. Oye, mocoso. ¿Qué estás haciendo? La suave voz de Naruto flotó en sus oídos como una brisa suave y cálida. Ninguno de sus padres se atrevió a hablar y romper el momento. Permanecieron en silencio, observando cómo sus dos hijos tenían su primer y último momento juntos. Ambos estaban al borde de su existencia, uno al principio, nacido hace menos de una hora, mientras que el otro tenía solo unos minutos hasta el final. Prométeme algo. Asume el legado familiar. Konoha necesita un bromista número 1. Pintar el monumento al Houki fue uno de mis mayores logros, ya sabes. Y sería genial si ese puente en Wave se llamara el Gran Puente de Naruto nuevamente. Naruto dejó escapar una pequeña risita mientras su yo más joven dejaba escapar una risita, como si entendiera la solicitud. El viajero del tiempo fijó sus ojos en los de Minato, sus movimientos lentos y laboriosos. A pesar de eso, las palabras brotaron de su boca en un torrente. Había demasiado que decir y muy poco tiempo. El destino del mundo ninja está en tus manos. Habla con el Daimyo, mantén reuniones con los otros Kaiju. Los Shinobi necesitan unirse para detener otra guerra. No culpes a los Uchiha por lo que sucedió aquí, no tienen nada que ver con este lío. Pero vigílelos. Son demasiado importantes para que Konoha los pierda. No dejes que una vieja y estúpida disputa entre Senju y Uchiha sea lo que haga que Konoha pierda un clan entero. Luego debes hablar con Hyuga y borrar el sello del pájaro enjaulado. No tengo que decirte por qué. Dile a Jiraiya-sensei que haga una visita a Rain. Nagato y Kounan todavía están vivos allá arriba, todavía buscando la paz entre las naciones. Ellos pueden ayudar. Pero primero, cuando todo esto se haya calmado, ve al cuarto distrito tan pronto como puedas con tu mejor Anbu. Hay un pequeño claro con un pasaje oculto a un túnel subterráneo,
te llevará a un laboratorio secreto debajo del monumento al Houkill. No te gustará lo que encuentres allí. Hacer no dejarlo escapar. No puede escapar. Salva al capitán Yamato. Naruto esperó la respuesta de su padre, y cuando Minato finalmente asintió, desvió la mirada y miró a los ojos llorosos de su madre. Por su bien, sonrió, y morir dolió un poco menos. Mamá, dile a Naruto que no le tenga miedo a ese viejo zorro estúpido. Puede ser amable cuando trabaja en ello. Naruto tiene el poder de ayudar a Kurama a alejarse del odio. Todo el mundo anhela la paz, incluso las bestias con cola. Ayúdalo a él y a los otros Jinchuriki. Enséñale mi Nindo. Uzumaki. Naruto nunca se retracta de su palabra. Puede que sea torpe, irritante, ruidoso y estúpido, pero será el que pueda unir a todos. Y por favor, no le impidas vestir de naranja. Es lo mejor desde el ramen. Se rió de sí mismo hasta que comenzó a jadear, y mientras luchaba por respirar, sus ojos azules nublados parpadearon hacia Minato. Y papá, enséñale el Kaibunsin. Ese jutsu fue hecho para mí. Y también recibí una solicitud personal para ti. Minato asintió, ya no estaba seguro de su propia voz, y Naruto continuó. Habla con el Kazekage. Su tercer hijo, Gaara, es el Jinchuriki de la bestia de una cola. El sello es débil. Arréglalo. Para mí, por favor. Será buen amigo de Naruto. Minato asintió una vez más. Su voz era débil y amarga. Lo prometo. Bien. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Naruto antes de cerrar los ojos. Estoy cansado. Naruto, exhaló Minato mientras los párpados de su hijo se abrían lentamente. Tragó saliva en su garganta. Feliz cumpleaños, hijo. Una pequeña sonrisa se extendió por el rostro de Naruto mientras sus ojos se cerraban lentamente, y susurró con una voz tan débil que Minato se esforzó por escucharla. Gracias, papá. Dejó escapar otro pequeño suspiro, pero su pecho no se expandió de nuevo. Los ojos de Minato se abrieron alarmados, los dedos buscando desesperadamente un pulso en su cuello, chakra en sus bobinas, pero no encontró ninguno de los dos. Miró a su esposa, que sostenía al pequeño bebé cerca de su pecho, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Se ha ido, murmuró Minato. Realmente era Naruto, sollozó Kusina suavemente. Minato negó lentamente con la cabeza y se levantó. Nunca lo sabremos realmente. Pero él nos salvó. Te salvó, salvó a Naruto, salvó a Konoha. Se lo debemos. Minato miró el cuerpo que ya se estaba enfriando y un ceño fruncido apareció en su rostro. El borde de un pequeño pergamino asomaba por su bolsillo. Se agachó y lo agarró, pasando un dedo por la fina vitela antes de tirar del extremo y abrirlo. Con un parpadeo de su chakra, desbloqueó el sello para revelar varios elementos con una pequeña nube de humo blanco. Miró los objetos con los ojos muy abiertos, su mirada se detuvo en las innumerables fotografías de personas nacidas o aún no nacidas. Kusina se inclinó con curiosidad sobre su hombro cuando agarró un cuaderno naranja descolorido, con una letra infantil garabateando un nombre en la portada. Propiedad de Uzumaki Naruto, leyó en voz alta. Miró al bebé en sus brazos. Oye, ese es tu nombre. Pero entonces, ¿qué pasará con su nombre? Miró a Minato. Puedo esperar a que otro niño nombre a Uzumaki. Namikaze suena bien, ¿no crees? El rostro de Minato se suavizó. Sí, estuvo de acuerdo. Namikaze Naruto suena bien.